Hablaremos de antiguas asociaciones de ladrones. Escribió, sería mucho mejor decir, Voltaire. De todas las codicias del bien ajeno, ninguna se revela de una manera más manifiesta que la que demuestran asociaciones de individuos que se proponen juntar su inteligencia y habilidad con el objeto de robar al prójimo. El bandolerismo, que era el robo a mano armada que cometían hombres reunidos y sometidos a la voluntad de un jefe, era un fenómeno muy difundido. Estas organizaciones presentaban distintas jerarquías. Teodoro de Sicilia ha referido que cuando un egipcio quería entregarse al robo, no tenía más que enfrentarse al jefe de partida y alistarse. Y desde ese momento el bandolero trabajaba por cuenta de su jefe, a quien debía llevarle todo el producto de su trabajo. A cambio, el jefe le daba unos ciertos beneficios, incluso una prima, un anticipo, y desde luego se dictaban terribles castigos contra los afiliados poco escrupulosos que retenían parte del botín para sí. Es curioso que aquellos ladrones abogaran por el carácter absoluto e inviolable de la propiedad, pero solamente una vez que la propiedad caía en sus manos. Ah, claro. Es decir, la propiedad es sagrada, pero cuando la tengo yo. Qué peor. Cuando la tiene otro, no, y se la robo. La persona que era víctima de un robo en el Egipto clásico, no dice aquí en qué momento de la amplia historia del Egipto, pero bueno. Digo, cuando un egipcio era víctima de un robo, se dirigía a los jefes de las partidas de ladrones, describía la clase de objeto robado. Miren, me afanaron un objeto así y así. Definía también el lugar, la situación del robo, y mediante el abono de la cuarta parte de su valor podía recuperarlo. Bien. En la India parece que existían muchas cuadrillas de salteadores. En un apartado de un código se reclama que los reyes se dediquen con la mayor solicitud a castigar todo atentado contra los bienes personales. Y hay incluso consejos prácticos. Se aconseja a las autoridades mandar espías que se finjan ladrones y se hagan sus socios para luego desenmascararlos. Esto se sigue haciendo, incluso prescindiendo de la última parte. Van los tipos y hacen sus socios y luego se olvidan de desenmascararlos. Borges ha señalado en aquel ensayo, Evaristo Carriego, el asco que el argentino de aquella época sentía por esta clase de alcahuetes, a saber, los que se hacían amigos de los chorros para luego delatarlos. Dice Borges que para los argentinos, al menos los de aquel tiempo, la amistad era sagrada y la delación el peor de los delitos. En la India se acostumbraba a seguir la tradición familiar. Cuando vos eras hijo de un chorro, seguías chorro. En realidad, en la India la inmovilidad social era proverbial. Y bueno, había muchísimas bandas de familias famosas de ladrones en la India. Cito algunas: los Badak, los Sotoya, los Molungi de Bengala, los Ramosi de Bombay y los Karak Bandhu. Entraban a robar joyas, hacían túneles, se metían en los ginaseos, ¿no? Robaban cinturones, fajas, broches con piedras preciosas, turbantes con rubíes, bueno. Los mejores ladrones eran los que eran capaces de robar sortijas o collares a las niñas que dormían. Incluso si podías sacarle un collar o un anillo sin que la chica se despertara, te nombraban jefe, te nombraban. Cuando una expedición tenía por objeto desvalijar una caravana, algunos ladrones hindúes se fingían árboles. ¿Y cómo hacían? Se tendían en el suelo, colocaban en actitudes forzadas, de manera que sus miembros nervudos y retorcidos ofrecían, vistos de lejos, el aspecto de árboles. Con unas cuantas hojas que se ponían encima, la ilusión, bueno, era completa.
Y así permanecían inmóviles hasta que pasaba la caravana, Claro, y ahí. les prevenía y ahí decían las siguientes palabras. Ja, 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 no soy un árbol, sino un ladrón. Algunos continuaban con el discurso en este mismo sentido. En Roma, en el Palatino, había en principio ladrones. El Palatino era un lugar lleno de ladrones a quienes Rómulo dio asilo y protección. Los bandoleros romanos llamados crazzatori vagaban por los caminos públicos y desvalijaban a los viajeros. En los primeros tiempos del imperio la gente contaba anécdotas o atribuía a los bandidos ciertas delicadezas. Se cuenta que una vez el gramático Palemón cayó en manos de unos bandidos que inmediatamente lo dejaron libre cuando supieron que era gramático. Esta declaración poco efecto causa ante los malhechores actuales. Y por mucho que uno le diga que es Horacio González, no dejarán de robarlo. En la China imperial existían cuadrillas que robaban e incendiaban. Existían varias asociaciones con extraños nombres. Los jinetes que cortan el aire, langostas de vuelo rápido, los hermanos del sable cortante y la más conocida de Hancheu, que era la Asociación de Ladrones en Detalles. Estos últimos registraban los bolsillos de los viajeros sin atentar contra su vida. Y tenían corresponsales en todos los distritos de la ciudad encargados de su relación con el público. Y el robado podía recobrar el objeto mediante el pago de una cantidad que nunca excedía el tercio del valor del objeto, un poco más caro que en el Egipto. Otra cuadrilla muy popular era la Sociedad de los Burros Comerciantes en Sal. Eran falsos trabajadores que llegaban de improviso a las poblaciones donde hubiera un depósito de sal y lo afanaban. En Francia, cuando Felipe Augusto emprendió la expedición a Tierra Santa, las cruzadas, Felipe Augusto era aquel rey que se quedó canoso de un saque en las cruzadas, mitad por un disgusto. La devastación llevada a cabo por bandas de ladrones llegó a tal extremo que el rey mandó inventar un castigo. A todo hombre convicto de robo se le untaba la cabeza con alquitrán, se lo cubría con plumas, se lo abandonaba en medio de la nada para que muriera miserablemente. Mucho trabajo de gusto, ¿no? Francisco I, mucho más tarde, Francisco I de Valois, ya a principios del siglo XVI, cansado de que sus enviados fueran atacados en el bosque de Saint-Germain, dispuso redondamente la pena de muerte para quienes hicieran bandas de ladrones o asesinos. En tiempos de la Revolución Francesa había asociaciones de ladrones conocidos con el nombre de chauffeurs, es decir, calentadores. Te atacaban a la orilla del Sena, se los llamaban calentadores porque te obligaban a entregar todo y si no te quemaban las patas con una antorcha. Qué ridículo, ¿no? Bueno, los viajeros de los caminos de Inglaterra temblaban ante un posible encuentro con Dick Turpin. Sin embargo, estos viajeros tenían miedo de perder su dinero, pero no su vida, porque casi todos los bandoleros de aquella época eran hombres galantes. Más que ladrones comunes, parecían ser nobles caballeros que estaban pasando por una mala época. A lo largo de los años, un aura de misterio, encanto y glamour rodeó a estos bandoleros de la noche. Y el más famoso fue Turpin. Había nacido en 1705 en Essex. A los 16 años fue enviado a Londres como aprendiz en un saladero de carne. La ciudad lo perturbó, se enamoró de una muchacha de la nobleza llamada Christine Lace y para conquistarla le compró un collar de diamantes con plata que robó del saladero. La muchacha quedó muy agradecida, pero Turpin debió huir de Londres. Después se dedicó a vender cadáveres a médicos y universidades. No iba muy bien en el negocio y entonces se volvió ladrón de casas, fue contrabandista, cazador furtivo, salteador de caminos. Y en 1736 formó una de las sociedades más famosas de todas las épocas, los Caballeros del Camino. Cuando se acercaba un jinete a una carroza, Turpin se acercaba y decía:
haced el bien de prodigar a este caballero todo lo que os acompaña, abandonadlo todo hasta donde el pudor os detenga. Ah, qué bien, qué educado. Sí, a gusto que te lloreen, loco. Turpin no robaba a las mujeres que andaban sin compañía. Se transformaba en ese caso en el más galante de los hombres, las acompañaba junto con sus bandoleros hasta la entrada de algún pueblo y muchas mujeres salían por los caminos nada más que para buscarlo. La vida de Turpin como salteador duró poco. Un día atracó a un comerciante de caballos de carrera y le afanó un caballo que había sido ganador. Después fue visto Turpin montando el caballo por la ciudad. Lo persiguieron, huyó, llegó a Yorkshire, donde se cambió el nombre por el de John Palmer, y allí se instaló junto a la aristocracia local y empezó a coquetear con las minas del lugar, ¿no? Cierta noche hubo un banquete y Turpin comenzó a la salida del baile a disparar sus pistolas por la calle. Estaba medio mamado, me imagino. Y lo apresaron por eso, por pasar al galope delante de la comisaría. Estando en el calabozo, temiendo que se descubriera su verdadera identidad, ya que lo estaba buscando toda la cana, decidió escribirle a un pariente para que le enviara algún dinero para su fianza. Pero mire qué mala suerte, el tipo del correo, el administrador del correo, llamado James Smith, era maestro de escuela y había sido maestro de Turpin. Y le reconoció La letra. la letra. Reconoció la letra de su antiguo alumno e informó el asunto a la policía. Turpin fue enviado a la horca. Mientras esperaba su ejecución en la prisión de York, era visitado por centenares de jovencitas que lo saludaban. ¡Ay, ay! Finalmente, la mañana del 7 de abril Uy, qué feo, ¿no? de 1739 lo ejecutaron, tenía 34 años. Esta es una historia que han contado de varios ladrones, dedicado a las familias famosas de ladrones y a aquellos que todavía, ya que encima nos roban, por lo menos nos tratan bien. Qué lindo ese ladrón que dice si no le molesta. Claro, con permiso, lo voy a saltar este paquete de pastillas para el nene. Es así, ¿no? Fuimos a la discoteca a pedir un disco sobre ladrones, pero el tipo me dijo que lo habían afanado, Señor. que se habían llevado todos los discos. ¿Y no le quedó nada? Le quedó uno solo Y bueno. y me lo dio, y es este que vamos a escuchar ahora. Mala Junta, Bueno, quedó. justamente compuesto en conmemoración de todos estos ladrones que hemos... No sé si está compuesto. Estoy seguro de esto. No hay constancia. No. Pero una intuición de Pato Vica me dice que efectivamente es así como le digo yo, que no sé cómo es. Horacio Salgán toca este bello tango de Julio De Caro que se llama Mala Junta.